nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, ustedes saben que Cristo nuestro Señor, el Mesías anunciado, el Cristo anunciado, Dios encarnado, fundó su iglesia no sobre un libro mudo, el papel mudo, sino sobre 12 apóstoles, 12 enviados, 12 sacerdotes mayores que llamamos obispos. Y frente a estos 12 puso uno que es San Pedro. Cuando digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra que mi iglesia. A los apóstoles Cristo dio el poder de predicar, vayan a todo el mundo, prediquen, bauticen, enseñen, poder de predicar, poder de bautizar, poder de enseñar, poder también, eso es San Mateo capítulo 20, 28, ¿no? También el poder, 28 más bien, 28, 20, San Mateo, el último capítulo. También les dio el poder de perdonar los pecados. Reciben el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados quedan perdonados y a quienes tienen retenidos. San Juan 20, 21, 23. Les dio el poder de consagrar su cuerpo y sangre. Hagan eso en memoria mía, ¿sí? Les dio el poder de representarlo. Quien a ustedes escucha, me escucha. Quien a ustedes rechaza, me rechaza. Quien rechaza a mí, es Dios Padre que me mandó. En San Lucas 10, 16. Pedro me ama, sí Señor. Pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. Pastorear significa educar, formar, predicar, enseñar, guiar. Y los apóstoles fueron predicar, enseñar, bautizar y dejaron lugartenientes en su lugar, que son los obispos y los presbíteros, y sus ayudantes los diáconos, ¿sí? Los apóstoles sí dejaron lugartenientes. No podemos decir, dejaron un libro mudo llamado Biblia y que cada quien haga con él lo que quiera. No. Dejaron hombres en carne y hueso. Oh Timoteo, lo que oíste de mí, comunícalo a hombres fieles, aptos de comunicarlo a otros. Segunda Timoteo 2:2. Oh Timoteo, guarde el depósito. Primera carta de Timoteo 6:20, etc. Oh Timoteo, que no imponga la mano a la ligera sobre cualquier cabeza, no lo hagas sacerdote a la ligera, para que no tengas parte en sus pecados. Oh Timoteo, te dejaste al lugar, tape la boca a los que dicen lo que no deben decir. ¿Sí? Y antes de irse de Éfeso a Jerusalén, San Pablo junta a los obispos presbíteros de Éfeso de la región, dice, el Espíritu Santo os puso obispos, es decir, sacerdotes supervisores, frente a la iglesia que Dios conquistó con su sangre, cuídense de ustedes y del rebaño. Hechos de los Apóstoles 20, 28. Porque habrá lobos feroces que van a hacer daño al rebaño. Y esos lobos van a salir de entre ustedes, de entre los sacerdotes y obispos, cuidado. Y algo muy importante que nos muestra claramente que los apóstoles ejercitan una autoridad real es el capítulo 15, 24, 25 de los Hechos de los Apóstoles. Unos judíos cristianos de Jerusalén fueron a Antioquía de Siria perturbar la comunidad recién bautizada, diciéndoles que tenían que seguir las leyes de Moisés, las costumbres del Antiguo Testamento. ¿Y qué dicen los apóstoles? Gente sin nuestro conocimiento y nuestra autorización fue perturbar a ustedes. No les hagan caso. Esto es lo que tienen que hacer, abstenerse de la fornicación, de la sangre, culto a los ídolos, etcétera, etcétera. Entonces vemos que los apóstoles dejaron lugartenientes. Y estos lugartenientes inmediatos de los apóstoles, que llamamos padres apostólicos, padres en la fe, obispos, presbíteros, dejaron otros y otros y otros. Por ejemplo, San Juan dejó a San Policarpo en Esmirna, y pues San Policarpo dejó a San Ireneo, que mandó en Francia a Lyon, que murió en el año 202. Entonces vemos una sucesión apostólica, y esta sucesión apostólica, este orden, esta comunicación fiel, íntegra de la fe, se hace mediante hombres escogidos, ordenados por el Espíritu Santo, con la imposición de manos de los apóstoles, que son los obispos. Y uno de estos grandes obispos, hubo muchos, hubo decenas, hubo miles, hay una cadena de sucesión.
apostólico, y bien, en el siglo XX, uno de estos grandes obispos realmente que tomó a pecho su función de obispo fue Monseñor Marcelo Febvre. Monseñor Marcelo Febvre, en palabras del cardenal Ratzinger, más tarde Papa Benedicto, fue uno de los más grandes obispos del siglo XX. ¿Quién es Monseñor Febvre? Bien, Monseñor Febvre nació en Francia del norte, cerca de Lille, en Francia, de una familia muy católica, familia que dio 5 vocaciones a la Iglesia Católica, 2 sacerdotes y 3 monjas, 3 religiosas. Monseñor Febvre de joven hizo excelentes estudios en Francia, después en Roma, en el seminario francés de Roma, donde terminó sus estudios con 2 doctorados en filosofía y teología, ordenó sacerdote. Regresa en 1929 a su país, en Francia, queda de vicario un año en Francia, pero su hermano ya religioso lo llama desde África. En Francia dice hay más de 50.000 sacerdotes. Por favor, venga a ayudarnos aquí, rodeados de paganos, musulmanes y todo. Monseñor Febvre, con el permiso, autorización de su obispo, entra en la congregación del Espíritu Santo, una congregación destinada a la evangelización de los países africanos, de los pueblos negros especialmente. Entonces entra en la congregación, va a hacer su noviciado y finalmente va a África en el año 1932. Como ya llega con 2 doctorados, lo pone de profesor directamente del seminario, profesor, director. Después se enferma de trabajar tanto, lo manda un poco a la montaña y a evangelizar. Regresa en Francia como rector de la Facultad de Filosofía de su congregación, poco tiempo, y después el Papa Pío, después de la Guerra Mundial, Pío XII lo nombra obispo de Senegal, de Dakar, en Senegal, obispo. Después lo hace arzobispo y finalmente delegado apostólico para 18 países. El catolicismo subió de una manera extraordinaria en estos países, en todos 18 países del imperio franco-francés, de habla francesa, ¿no? Y él trabajó muchísimo y realmente puso todo su celo, todo su amor de las almas, todo su amor a Cristo y a la Iglesia, al servicio de la Iglesia Católica, para evangelizar, para fundar seminarios, fundar parroquias, fundar diócesis. Llevó a África muchas congregaciones religiosas para la educación del pueblo cristiano, incluso no cristiano, para dar a conocer la cultura cristiana y humana y evangelizar en medida del posible. Entonces, Monseñor Febvre quedó 30 años en África. Tuvo que luchar cuerpo a cuerpo con brujos, con hechiceros, con supersticiones de las más absurdas de cosas. No es un soñador de primera en su oficina que escribe libritos y el papel se deja escribir, ¿no? No es un misionero virtual, es un misionero de veras. Un misionero que estuvo en tierra pagana y ha visto lo que puede producir el paganismo y también ha visto, y él mismo daba testimonio de que sus ojos han visto lo que puede hacer la Santa Misa en un pueblo bautizado, cómo cambiaban los pueblos intelectualmente, moralmente, espiritualmente, económicamente, políticamente, cambiaban en el bien, siguiendo el Evangelio santificados y purificados, llenos de la gracia y de las virtudes cristianas. En el año 62, este valiente benemérito de la Iglesia Católica ya podía jubilarse, podemos decir, 30 años en África no es poco, regresa en Francia con la independencia de los países africanos, bien bajo presión comunista, de hecho, que va a ser una ruina de los pueblos después. Llega en Francia, delegado apostólico y arzobispo. ¿Y qué le queda? Pues ser cardenal. Ser cardenal, no hay de otra, ya no hay más que subir. Bien, no. Los obispos de Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, fueron escogidos entre los liberales. Entonces, ellos no lo querían. ¿Por qué no lo querían? Porque él apoyaba movimientos católicos que luchaban por una Francia católica. Como por ejemplo, los comunistas querían una Francia comunista, los liberales masónicos masónica, los ateos atea,
Y dijo, pero ¿por qué los católicos no católica? Entonces había un grupo de esos católicos que querían mantener su país en la fe católica y no llevar al desastre del ateísmo, que es una muerte espiritual. Y bien, él había apoyado y había dado un prefacio a un libro muy famoso, muy importante, que se llama Para que Él reine, para que Cristo reine. Para que Él reine es un libro como una Biblia, da la civilización cristiana, la filosofía cristiana, digamos, del pueblo, y la comunista, la atea, la masónica. Pero ningún obispo había dado prefacio a ese libro. Tomás de Novio lo había aprobado, ¿no? Aprobado. Entonces los obispos de Francia le tenían odio por esta razón, y porque no estaba en favor de lo que llamamos la Nouvelle Théologie, la nueva teología, que es continuadora, de un cierto modo, del modernismo relativista anticatólico, tachado de cloacas de las herejías, por San Pío X, en su encíclica Pascendi sobre el modernismo. Entonces Monseñor Lefebvre quedó en África, y él mismo reconoce que si él hubiera estado en Francia, hubiera cambiado quizás de ideas también, chupando todo ese veneno de esas ideas liberales infiltradas en la iglesia. Él, como quedó en África, quedó de modo protegido. Entonces, cuando regresa en Francia, no quieren que sea cardenal. De hecho, había una sede cardenalicia vacía, vacante. No lo quisieron. Rápidamente hicieron presión para que hubiera un obispo ahí. Entonces, él lo nombraron arzobispo. Entonces, lo baja de nivel de Tulle, de Francia, una pequeña ciudad, pequeña diócesis. En 6 meses levantó la diócesis, animó a los sacerdotes, mientras su congregación lo escoge superior general de la congregación del Espíritu Santo. Entonces tenía bajo su mando unos 5.300 sacerdotes, misioneros y frailes. Entonces, superior general de la congregación. Entonces no queda mucho tiempo obispo de Tulle, pero ya dejó huellas ahí también, gracias a Dios. También el Papa Juan XXIII lo había escogido, por toda su experiencia africana, miembro de la comisión preparatoria del Concilio Vaticano II. Entonces es un hombre que realmente participó desde el inicio, ha visto lo que estaba pasando y lo que iba a pasar. El año 62, 11 de octubre, empezó esta grande junta del Papa de los Obispos que llamamos Concilio Vaticano II. Bien. Un concilio, ¿para qué se junta? No cada rato. En 2000 años hubo 21 concilios ecuménicos, es decir, generales, universales en la Iglesia Católica. Un concilio se junta cuando hay graves problemas, a solucionar, errores a condenar y afirmar la fe católica. Por ejemplo, el concilio de Nicea en 325 se juntó para denunciar el error mortal contra la fe católica en la divinidad de Cristo, por Ario. Ario decía que Cristo no es Dios. Entonces ahí se junta el concilio y se condena esta herejía, etc. Después de Lutero, el concilio de Trento se junta entre 1545 y 1563 para reafirmar todos los puntos de la fe católica negados por Lutero y comunicar la fe pura al pueblo y echar como anatema, condenar las herejías. Entonces, el Concilio Vaticano II lo juntó el Papa Juan XXIII. ¿Para qué? ¿Para qué? No sabemos. Se juntó para adaptarse al mundo actual. Ok, pero adaptarse al mundo actual, el mundo actual se hace anticristiano, se hace pagano, se hace ateo, se hace relativista, y va a la muerte espiritual. Entonces hubieran podido aprovechar de este concilio para reafirmar enérgicamente la fe católica y no seguir las ideas de hoy que mañana ya no valen. La moda se desmoda, ¿no? Como decía un gran teólogo del siglo XX, padre Garrigou Lagrange, bien decía, ¿para qué seguir una moda teológica que va a acabar en el basurero de la historia? Bien. Con todo, Juan XXIII junta el concilio. Bien. Desde el inicio, por desgracia, hubo como un golpe de Estado. Todo lo que se había preparado, y se preparó bien por el cardenal Ottaviani de Santa Memoria, bien fue echado a la basura, menos la Constitución sobre la liturgia,
que había sido preparada por los modernistas, los liberales. Como desde San Pío X, 1907, hasta Pío XII, en general las facultades de teología, filosofía, estaban en manos de los tradicionales, de los ortodoxos católicos, y bien los modernistas, con su veneno, se refugiaron en la historia, en la liturgia. Entonces, todo lo que había preparado Ricardo Taviani fue echado, de un cierto modo, a la basura, y los obispos cardenales de la Alianza Europea, franceses, alemanes, belgas, holandeses, etcétera, de Europa Occidental, bien, ellos dijeron, no vamos a aceptar lo que preparó Cardenal Taviani. Nosotros queremos otra cosa, queremos cambios, y cambios radicales. Y por desgracia vinieron con sus teólogos, todos condenados por Pío XII, como Karl Rahner, por ejemplo, de habla alemana, como Yves Congar, de habla francesa, Schönu, de Lubac, etcétera, todos los teólogos sulfurosos, podemos decir, astutos, ambiguos, condenados por Pío XII, por no tener sana doctrina, y bien, fueron teólogos del concilio. O sea, hay un problema. Para que alguien sea teólogo del concilio, hace falta tener sana doctrina. No es suficiente que tenga conocimiento, sana doctrina. Si no es sana, ¿qué hacemos? Entonces, desde el inicio dijeron, no aceptamos lo que se preparó. Y todo lo que se preparó durante varios años por Cardenal Taviani y sus equipos fue echado a la basura. Y Monseñor Lefebvre se puso del lado de los latinos, de los italianos, españoles, y no de los franceses, alemanes. Y luchó contra ellos, diciendo, vamos a la ruina. Pero por desgracia, Juan XXIII, desde el inicio, el 11 de octubre de 1962, apoyó a los modernistas y descreditó a los tradicionales. Con otras palabras, apoyó los que querían el cambio radical. Y dijo en su discurso inicial, estamos en desacuerdo total con los que, como Jeremías, anuncian catástrofes. Nos queremos catástrofes. Jeremías, ustedes saben, era el gran profeta verdadero. Frente a él había un montón de falsos profetas, de sacerdotes del templo que Jerusalén, anunciaban cosas que Dios no había dicho. Y finalmente Jeremías tuvo razón, a pesar de ser perseguido, echado a la cárcel, aprofeteado, etc. Y bien, en 586, Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó el control y llevó a los judíos prisioneros a Babilonia y destruyó el templo. Entonces Juan 23 dice, hay gente como Jeremías anuncia catástrofes. Estamos en total desacuerdo con ellos. Bien, entonces el concilio empezó, Juan 23 muere, Pablo VI viene al poder y Pablo VI apoyó más todavía, era uno de los pocos italianos del lado de los liberales modernistas de Europa del Este, ¿no? Del oeste más bien. Entonces, ¿qué pasó? Monseñor Lefebvre fue escogido por una parte de los obispos cardinales, fue escogido presidente de la ala conservadora, digamos, del concilio. Entonces, no es cualquier pequeño obispo ahí, al último, fue el presidente de la ala tradicional del concilio, y muchos de los esquemas que hoy son documentos del Concilio Vaticano II aprobados, que bien fueron retocados, pusieron ahí, correcciones, digamos, tradicionales. Por ejemplo, en el capítulo 22 y 23 del Sacrosanctum Concilium sobre liturgia, dice que nadie, aunque sea sacerdote, puede modificar, cambiar algo a la liturgia. Que no se hagan cambios, sino que algo armonioso, etcétera, etcétera. Entonces, Monseñor Lefebvre durante el concilio se puso sí del lado de los conservadores, del lado de los latinos, fue incluso el presidente, pero los textos habían sido redactados por los teólogos del Partido Moderno. Uno de estos obispos holandeses dijo, redactamos los textos con un lenguaje liberal moderado, después del concilio sacaremos las conclusiones que queremos. Terminado el concilio, ¿qué va a pasar con Monseñor Lefebvre? Es superior general de la congregación. Todavía le quedaban años. En el año 68 dijeron todas las congregaciones tienen que hacer un adjournamiento, puesta al día, cambiar, reformarse. Bien,
él fue a ver Santo Padre Pío, pedirle oraciones, consejos, regresa a Roma, presenta un plan de reforma, pero en sentido católico. Más amor de Dios, más observancia de los mandamientos de Dios, más, digamos, católico, como hicieron todos los santos, ¿no? La cosa fue rechazada. Fue al Vaticano a pedir ayuda, le dijeron, vete de vacaciones, déjalo trabajar. Él dijo, y voy a firmar unos cambios que van a llevar mi congregación a la muerte. Renunció. Tomó su pluma, escribió una carta y renunció. Quedó 2 años en el Vaticano como consejero de la propaganda de la fe. Y finalmente varios jóvenes seminaristas, hartos de los cambios que se hacían, fue realmente una revolución en la iglesia. La liturgia, desde el 65 empezaron a cambiar la liturgia, cambiar, hacer cosas, cambios. Los seminaristas, Monseñor, ayúdanos, vamos a perder nuestra vocación, por favor, ayúdanos. Bien, los mandó con el cardenal Siri en Génova, Italia. Después otros los mandó con otro padre. Finalmente los últimos los mandó en Suiza para la facultad de Friburgo, de los dominicos, había algo serio. Pero de vez en cuando los visitaba para animarlos a no perder su vocación. Porque un obispo, aunque digamos retirado, tiene interés que haya sacerdotes. Una iglesia sin sacerdotes no es católica. Entonces un día, estos seminaristas le dicen, Monseñor, aquí también llegó el modernismo, ya hay problemas doctrinales serios, por favor ayúdanos. Entonces dijo, voy a buscar un obispo para que los ayude. Y el padre Cotard, Jean-Yves Cotard, que conocí, le dijo, no, Monseñor, no buscamos obispo, es usted que queremos. O sea, ayúdanos usted. ¿Qué hago yo? Ya renuncié, ya no soy superior de la congregación, ya no tengo nada. Monseñor, eres obispo, haga algo. Entonces fue a consultar al obispo de Friburgo, Monseñor Francisco Charrier, dije, Monseñor, esos jóvenes quieren algo, te doy todo permiso adelante, funda algo. Entonces el 1 de noviembre del año 70, con el sello, firma y aprobación del obispo de Friburgo, Lausanne, Ginebra, funda la Fraternidad o Hermandad Sacerdotal San Pío X para formar sacerdotes en seminarios internacionales y mandarlos al servicio de los obispos. ¿Por qué internacionales? Porque quería que tiene un espíritu amplio, católico de las cosas y no estrecho. Esto fue el origen de la Fraternidad San Pío X. Reconocida, aprobada, con sello, firma y aprobación del obispo, dije 1 de noviembre del año 70. También vino una carta del Vaticano, del cardenal Wright, que anuncia que se dará buenos, excelentes sacerdotes al pueblo católico. Bien, mientras, ¿qué hacemos en Lefebvre? Busca dónde poner su gente. Alquila una casa de los salesianos en Friburgo. Finalmente, unos laicos habían rescatado un convento que iba a ser comprado y destruido en Econ, en Suiza, de habla francesa. Cuando supieron que él buscaba algo, finalmente lo contactan mediante un sacerdote amigo y lo llevan. Monseñor Lefebvre hace un acuerdo con ellos y acepta el antiguo convento de San Bernardo, que tenía 600 años, este convento, una famosa capilla, él acepta y ahí empiezan los estudios. Y rápidamente una tercera parte de los seminaristas de Francia, que buscaban una formación seria, profunda, católica, tradicional y no liberal, modernista, bien, iban con él. Y los obispos de Francia, que no le han perdonado de no estar de su lado durante el concilio, de hecho su pariente, cardenal Lefebvre, dijo, nunca te perdonaré esto, de no haber estado con ellos durante el concilio. Bien, los obispos de Francia, espantados de ver tantos sacerdotes, tantos jóvenes ir como San Lefebvre, presionaron al Vaticano para que interviniera y suprimiera la nueva congregación, así de sencillo. No para la gloria de Dios, sino para satisfacción de su venganza. Bien, ¿qué pasó? Se dice que el cardenal Jean Villot, con V de Victoria, dijo, no se preocupen, en 6 meses ya no se hablará de Econe. Econe es el seminario, el lugar donde es el seminario, San Pío X. En 6 meses no se hablará de esto. ¿Qué significa esto? Bien, significa que ya tengo mi plan y tengo el poder, soy secretario de Estado, después del Papa, primer personaje en la iglesia, con autoridad. Entonces aprovechan de que el seminario, la congregación es reciente, aprovechan de lo que dice el derecho, mandar una inspección canónica. ¿Cómo anda la nueva congregación?
Mandan 2 monseñores belgas a analizar, todo bien, pero no han cambiado la misa. No han cambiado la misa. Este es el problema. Entonces el monseñor dijo, pero no hemos cambiado la misa. Hoy se acepta cualquier tipo de misa, nosotros guardamos la tradicional. Bien. Entonces no encontraron nada para poder suprimir la congregación. Eso era el fin de la visita. Era un pretexto para otra cosa. Pero al último momento lanzaron cáscara de banano frente a los seminaristas para excitar a Monseñor Lefebvre a una reacción violenta y tener pretexto para poder hacer algo contra él. Dijeron a los seminaristas que no pensaran que Cristo ha resucitado físicamente, como se dice. Y eso es una herejía condenada totalmente. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, dice San Pablo. Después la verdad cambia con el tiempo. 2 y 2 será un día 3.5, ¿no? Es absurdo. Celibatos, etcétera, etcétera. Entonces, Monseñor Lefebvre escribió una carta protesta, una carta famosa, 24 de octubre, noviembre de 74. De todo corazón, de toda nuestra alma, adherimos a la Roma católica, madre y maestra de la verdad católica. Rechazamos las novedades actuales, que todos son de origen protestante o liberal. Seminario nuevo, teología nueva, misa nueva, sacerdocio nuevo, catecismo nuevo, todas estas novedades vienen de la herejía y llevarán a la apostasía. Fuerte, es verdad, pero es un obispo que habla. Cuando un hijo ve a su madre maltratada, ¿qué hace? Saca una energía sobrehumana para defenderla. Nadie puede obligarnos a cambiar nuestra fe. Citando San Pablo, si alguien os anuncia un mensaje diferente, maldito sea, anatema sea, Gálatas 1:8, etc. Y dice, estamos convencidos que siguiendo lo tradicional, de ayudar a los papas y fieles futuros. Publica esta carta. Ya Cardenal Vio tenía un pretexto para llamarla a Roma. Venga a Roma a dar cuenta de esta carta. Okay, va a Roma, hay una junta con varios cardinales, todo fue registrado, con derecho a tener una copia, nunca se la dieron, y poco después dan orden al obispo de Suiza, ya el antiguo había muerto, el que había dado el reconocimiento, congregación suprimida. Suprimida, ok. Entonces Monseñor dije, espere, si no hay error de la parte o faltas graves que merecen esa supresión de la parte de la congregación, y si yo soy el problema, yo me someto a un juicio en forma. Ok, hago apelación a la Corte Suprema del Papa, que me juzgan. Paga su abogado para un juicio y nunca fue juzgado. Va a Roma a quejarse, por favor juzguenme, me someto. No, monseñor, no podemos juzgarte porque el cardenal Vio del secretario de Estado nos prohíbe de juzgarte. Monseñor dijo, bien, si no me juzgan, yo no cierro la congregación, no cierro el seminario, sigo adelante. Ahora reflexionemos, hermanos, todos los problemas, las calumnias, las difamaciones, las disexcomuniones, las condenaciones que vienen después, dependían de este juicio, de esta carta. ¿Por qué no lo juzgaron? Si te acusan de algo, ok, vamos al juicio, que el juez diga, nunca hubo juicio. ¿Y por qué no hubo juicio? Porque si hubieran podido juzgarlo y condenarlo según las reglas, lo hubieran hecho seguramente. Esta gente no es tonta. Son todos súper diplomados y especialistas. ¿Por qué no lo juzgaron? Porque no podían. En su carta no hay nada malo. Al contrario, defiende la fe católica 2000%. Entonces, no lo juzgan. Lo dejan en el aire. Ah, usted no cerró la congregación, el seminario. Te dijimos de cerrarlo. No lo cierro porque no. ¿Cuál es su culpa? ¿Cómo voy a echar a 120 personas a la calle unos pocos días antes del fin del año escolar? Bien. Llega final del año escolar, llegan las ordenaciones. Monseñor, no haga ordenaciones. ¿Y cómo no haga ordenaciones? Esa gente, esos jóvenes, terminaron sus estudios, fueron examinados, aprobados, tienen derecho a su ordenación. Como un doctor que estudia, no sé, 10 años de estudios y no le dan su diploma. ¿Y para qué estudia entonces? Entonces dijo, yo no voy a hacer las ordenaciones.
Estos jóvenes tienen derecho, además sus familias vienen de lejos y alquilan un hotel, yo no puedo estar en la calle. Y finalmente el padre Danis, mandado por Pablo VI, le dice, mire, monseñor, en verdad no hay mayor problema. El problema, entonces, ¿qué es? El problema es que es la misa. No has cambiado la misa. Mañana celebre la misa nueva en las ordinaciones conmigo y no hay ningún problema, ni siquiera financiero para el seminario. Te apoyamos. Solamente celebrar misa moderna, no hay otro problema. Ah, entonces el problema es la misa. Sí, señor, es la misa. Y Monseñor Lefebvre dije, bueno, no puedo. No la conozco, no puedo. Yo celebro la misa de mi ordenación. Celebro la misa de mi ordenación. Entonces, ¿qué pasó? Monseñor Lefebvre hizo las ordenaciones y poco después viene la famosa excomunión. Suspensión divinis. Monseñor Lefebvre hizo ordenaciones, suspendido divinis. Es decir, le quitamos el derecho de dar sacramentos. Bueno. Entonces, mire, si hubiera hecho el juicio en forma, no hubiera pasado esto. No hubiera pasado esto. No lo juzgan, hace su deber, lo suspende divinis. Monseñor Lefebvre da gracias al Señor. Poco después va con su familia en Francia, unos amigos piden una conferencia, finalmente la voz corre que un obispo no está de acuerdo con esos cambios, mucha gente quiere escuchar la conferencia. Aquí en la otra sala hay más gente, finalmente van a hacer la conferencia en la sala de exposiciones de la ciudad de Lille. Mucha gente, unos 8.000 personas van a participar, con trenes, carros y autobuses de toda Europa vienen, y todos los periodistas del mundo. Ahí Monseñor Lefebvre dice, bien, no estoy de acuerdo con esos cambios que llevan a la iglesia a la ruina, en resumen. Y Dios permitió esta suspensión divinis, de hecho la permitió. Mediante ese discurso, todos los católicos que estaban hartos de esos cambios que hacían, supieron que un obispo dijo, basta con esa ruina de la iglesia. Y fue contra el mundo entero. Un cacique de las islas del océano de Caledonia, Nueva Caledonia, que estaba harto de esos cambios, escribió una carta, Monseñor Marcelo Lefebvre, Suiza, la carta llegó. Ahora hay padres ahí tradicionales. Entonces Dios permitió eso. El año 76. ¿Qué va a pasar? Los años siguen, llega Juan Pablo II, que ya permite algo misa tradicional para que la gente no vaya como Monseñor Lefebvre, pero los obispos no apoyan. Y finalmente en 87, Monseñor Lefebvre dice al Papa, Santo Padre, yo nunca rechacé el Papa, nunca rechacé la Iglesia Católica, trabajé toda mi vida por la Iglesia Católica, tengo aquí 6 seminarios, unos en esta época 200 seminaristas y pico, 250 sacerdotes en esta época, en el 87, por favor, tome todo esto, solamente ponga un sacerdote en mi lugar, un obispo en mi lugar, porque ya no puedo. Finalmente claro que sí, que iba a tener un obispo y que la congregación iba a seguir con lo tradicional. Pero apenas firma el acuerdo, protocolo de acuerdo con Ratzinger, le piden otras cosas. Entonces Monseñor Lefebvre retiró su firma diciendo no, si piden otras cosas, mañana van a ahorcarnos, sofocarnos, con lo nuevo no puedo. Lo nuevo no dio frutos buenos, por lo tanto yo no quiero meter a los católicos fieles a la tradición este problema. Y finalmente, la carta que el Papa iba a mandarlo para ser un obispo nunca llegó. Cuando presentó terna 3 biografías de sacerdotes para que el Papa escogiera quién va a ser obispo. Sí, pero perfil más liberal, etcétera, etcétera. Ahí se dio cuenta que no querían realmente esta reconciliación. ¿Qué hizo? Monseñor Lefebvre dijo, bien, yo reconozco al Papa como Papa, a los obispos como obispos, defiendo la Iglesia Católica y me apoyo en el derecho de la Iglesia Católica, que dice, salvación a las almas, ley suprema. Las almas por millones sí están en peligro, nadie puede ignorar, apostasía, todos los problemas. Entonces dijo, apoyándome en el derecho de la Iglesia, salvación de las almas, ley suprema, yo hago 4 obispos para ser sacerdotes y dar la confirmación nada más. Y ellos dependen del Superior General de la Fraternidad, que defiende los estatutos aprobados. Entonces hizo 4 obispos en 88, 30 de junio. Muy rápidamente llega la excomunión
automática, ipso facto. Monseñor Lefebvre hizo obispos, no tenía el permiso, es comulgado. Y sí, pero ¿por qué no tiene el permiso? Porque todas las congregaciones tienen sus obispos y él no. Esperaban de no darle permiso para poder excomulgarlo, pero esa excomulgación fue injusta e inválida. De hecho, el Papa Benedicto XVI, el 21 de enero de 2009, la anuló con todas sus consecuencias jurídicas. Que quede claro eso también. Fue anulada con todas sus consecuencias. Ahora, una excomunión automática, ¿qué significa? Usted lleva un moribundo al hospital, semáforo rojo, con cautela pasa. Puede pasar 10 semáforos rojos con cautela. Lleva un moribundo al hospital. ¿Pueden quitarte tu licencia? No, ¿por qué? Porque es ambulancia. Monseñor dijo, yo no me separo del Papa, 1. 2, dijo a los obispos, os conjuro, os pido en nombre de Dios no separarse. Y si mañana cambia la situación, mejora, ustedes irán a ver al Papa, él dirá lo que tienen que hacer. Punto. Entonces, él no nombró un obispo para tal ciudad, no tiene derecho. Pero hacer un obispo para ser sacerdotes y dar la confirmación, sí podía hacerlo, porque un obispo puede hacer otro obispo. Primero. Segundo, la disque excomunión no significa que está condenado. Es como el radar, toma tu placa cuando pasa el semáforo rojo con cautela por llevar al hospital un moribundo. Entonces la gente católica piensa que eso es infalible, es una medida disciplinaria, nunca hubo un juicio, es automática. Bien. ¿Y por qué todas las alas, digamos, modernistas, liberales, destructoras de la fe católica, por qué no reciben castigo y él sí? Es bien por lo de la misa, no hay otra cosa. Y el Papa Benedicto reconoció el 7 del 7 de 2007 que la misa tradicional nunca fue prohibida, siempre fue autorizada y todo sacerdote puede celebrar libremente. Y ahora con el decreto del Papa Francisco no hay ninguna prohibición de esta misa, solamente quieren estrangularla, esto sí. Pero de ahí anularla, prohibirla, no. ¿Por qué? Porque es patrimonio de la Iglesia Católica, nadie puede prohibirla, que quede claro. Hoy hay sacerdotes que dicen cualquier cosa sin saber las cosas. Esta misa es de la Iglesia Católica, no la utilizan, ¿ok? Pero esta misa de la Iglesia Católica no puede prohibirla. Además, hay la bula de San Pío V, de 1571. Nadie puede obligar a un sacerdote a celebrar de otro modo. Si alguien se atreve a prohibirla, que la maldición de San Pedro, San Pablo, Dios caiga sobre él. Ahora, ¿por qué no quieren esta misa? Bien, aquí tengo un libro de Monseñor Lefebvre, La Misa de Siempre. En la página 344 dice, el filósofo, amigo de Pablo VI, Jean Guitton, le preguntaba, ¿por qué no aceptaría usted que en Econe, como Monseñor Lefebvre, los sacerdotes siguieran diciendo la misa de San Pío V? Es la que se decía antes. No sé por qué se les negaría celebrar la antigua misa a ese seminario. Deje que la digan. La respuesta de Pablo VI fue muy significativa. No lo permito. No, porque si concedemos la misa de San Pío V a la fraternidad San Pío X, se arruinará todo lo que hemos adquirido con el Concilio Vaticano II. Entonces el problema es de fondo, no es algo del latín, me gusta o no me gusta. Si concedemos la misa tradicional de San Pío V a la fraternidad San Pío X, se arruinará todo lo que hemos adquirido en el Concilio Vaticano II. Es algo extraordinario, dice Monseñor Lefebvre, es algo extraordinario que el Papa vea el regreso de la misa de antes la ruina del Concilio Vaticano II. Es una revelación increíble. Por ese motivo, los liberales están tan resentidos contra nosotros porque decimos esta misa, que para ellos representa una concepción de la Iglesia muy distinta de la que ellos tienen. La misa de San Pío V no es liberal, no es modernista, no es relativista, sino antiliberal y antiecuménica, por lo cual no puede corresponder al espíritu de Vaticano II. Lo que, hermanos, Monseñor Lefebvre murió
murió en el 91, 25 de marzo. Su cuerpo está en Econ, en Suiza, en la iglesia ahora del seminario. Su condenación fue realmente injusta. Podemos decir que muy pocos obispos trabajaron como él para la Iglesia Católica, sea los 30 años que pasó en África, sea después como fundador de la Congregación San Pío X. Esta congregación dio más de 1000 sacerdotes a la Iglesia Católica. Unos 700 están con nosotros ahora en nuestra congregación, otros 300 o 400 están con obispos u otras congregaciones que trabajan, digamos, de una manera tradicional, más o menos. Fue un contrapeso tremendo al modernismo en la Iglesia. Monseñor Lefebvre no fue el único obispo en la historia de la Iglesia difamado, condenado y después rehabilitado. Concluyo con un ejemplo histórico. En los años 325 después del Concilio de Nicea, la Iglesia Católica conoció una crisis tremenda. El 90% de la catolicidad cayó en manos de los modernistas de esa época que llamamos los arrianos. Ario era un sacerdote filósofo que nada menos negaba la divinidad de Cristo. Y sus partidarios, con el apoyo del emperador romano, hijo de Constancio, tomaron el control de la iglesia, persiguieron a muerte a los católicos, les quitaron parroquias, diócesis, monasterios y los perseguían. Y el campeón de la resistencia católica frente a la herejía ariana en la iglesia fue San Atanasio, el cual Atanasio 5 veces fue condenado, durante 17 años desterrado, y finalmente el Papa Liberio, que lo había protegido, defendido, fue desterrado también el Papa. Después de 2 años de destierro, el Papa, desanimado, deprimido, firmó su disque excomunión. Los que tienen el magisterio de la Iglesia, llamado Denzinger, del padre Enrique Denzinger, magisterio de la Iglesia, el párrafo 138 dice: yo, Papa Liberio, estoy en comunión con todos ustedes, salvo Atanasio. Sepan que Atanasio está excomulgado, no está en mi comunión, ni de la Iglesia Católica Romana. Está excomulgado. ¿Y qué valió esta excomunión? Nada. Nada. Hoy Atanasio es santo, padre, doctor de la Iglesia Católica. Por eso digo, atención y cuidado a los que atacan a Monseñor Lefebvre sin conocerlo. Monseñor Lefebvre no es el enemigo de la Iglesia Católica. Los enemigos están dentro, hicieron sus fechorías y son responsables de este caos en el mundo de la Iglesia. Monseñor Lefebvre, como obispo, defendió la fe, defendió la moral, defendió la familia, defendió la misa, defendió los sacramentos, defendió todo el patrimonio católico. Los acusaron, lo condenaron injustamente. Es una vergüenza por sus adversarios. Y juzguen el árbol por sus frutos. Desde los cambios, ¿cómo andamos? ¿Cómo anda el mundo? ¿Cómo anda la familia? ¿Cómo anda la Iglesia Católica? Perdimos miles y miles de sacerdotes, religiosos, religiosas, y hoy países al 90% y más católicos, bien perdieron 20, 30, 40% de sus hijos. Todas esas sectas son fruto de Vaticano II y sus reformas. Nosotros no rechazamos el concilio como tal, rechazamos sus errores. Sus textos pedimos que se interpreten a la luz de la tradición y no contra la tradición. Por lo tanto, si hay católicos en el mundo, somos nosotros. Que nos dejen en paz. Nosotros católicos, en el año 65, digamos, hemos entregado la administración de la Iglesia Católica a los liberales modernistas, que nos quitaron, de hecho. La católica está muy fuerte. Toda América Hispana, al menos 94% era católica. Hoy, ¿cuántos hemos perdido? Entonces, ¿ellos qué hicieron? Un fracaso total y todavía sin vergüenza nos atacan a nosotros. No, señores. Un día la Iglesia decidirá y Monseñor Lefebvre será rehabilitado y canonizado. Que Dios nos ayude y ayude a los dirigentes actuales a recapacitar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.